Bueno, primera pregunta es ¿qué implicaciones conlleva la frase de quien tú quieras ser cuando hace parte del concepto de identidad? Yo opino que como primera parte uno no debe dejarse llevar por los demás, sino que uno debe ser quien es. Actuar como uno cree que está haciendo bien y no permitir que nadie ni nada opaque la esencia que uno lleva. Como segunda pregunta, ¿qué aspectos constituyen verdaderamente la identidad? Opino que la identidad personal es como un conjunto de rasgos característicos, como sus actitudes y habilidades, su carácter, su temperamento, sus virtudes y sus carencias. Todos somos permitidores de que esto se diferencie de los demás y que reconozca cada quien su individualidad y su personalidad. Como tercera pregunta es ¿cómo ha sido tu experiencia frente a la definición de una identidad virtual? Opino que no es gratificante ya que una persona no se puede conocer virtualmente por el simple hecho de que hay personas que ni siquiera se conocen ellas mismas cuando uno los conoce presencialmente. Como un ejemplo puede ser las parejas que se conocen virtualmente, ya cuando se enfrentan a una realidad de conocerse, cambian repentinamente de la noche a la mañana porque no se conocieron muy bien o demostraron cosas que no son. Como cuarta pregunta es, ¿puede el individuo preservar los siguientes aspectos? La autonomía personal, la realización de los propios valores, la independencia y la libertad como elementos fundamentales de su identidad. Creería que una persona sí está en la capacidad de identificarse bajo su esencia y bajo los criterios que cada quien maneja de forma individual, ya que esto lo conlleva a ser responsable de sus propios actos y de sus principios como persona. Primera pregunta. ¿Qué implicaciones conlleva la frase sé quien tú quieras ser cuando hace parte del concepto de identidad? Bueno, pues yo pensaría que cada persona es libre en su manera de ser, actuar y pensar, pero se vive en una comunidad donde esto no puede ser posible porque siempre será juzgada por cada acto que la persona realice. En cada sociedad se deben cumplir con ciertas normas que se imponen y al hacer lo contrario se hablaría de una persona desobediente. Segunda pregunta. En el mundo real, según la experiencia del personaje Rusmo, ¿qué aspectos construyen verdaderamente la identidad? Bueno, pues ahí nos explica que los aspectos que construyen una verdadera identidad según Rusmo son las experiencias que tiene cada persona, también los aspectos culturales, creencias y valores, los aspectos sociales, familiares, psicológicos y físicos. Tercera pregunta. ¿Cómo ha sido tu experiencia frente a la definición de una identidad virtual? Bueno, las redes sociales son el diario de cada persona frente a la identidad virtual. Se puede presentar de forma positiva, puesto que hay personas que actúan y piensan de forma positiva aportando algo nuevo y bueno, a nuestro diario vivir. Por otro lado, se puede presentar de manera negativa porque podemos encontrar e interactuar con personas que actúan de manera negativa, lo cual puede destruir en un momento lo que con mucho esfuerzo hemos construido durante mucho tiempo. Cuarta pregunta. De la lectura, una nota sobre el sujeto de la entidad. Dentro de la estructura social, puede el individuo presentar los siguientes aspectos: la autonomía personal, la realización de los propios valores, la independencia, la libertad como elementos fundamentales de su identidad. Bueno, pues yo creería que como tal el individuo no logrará preservar los aspectos mencionados, puesto que en la sociedad se deben seguir unas normas las cuales no nos permite que el ciudadano tenga una autonomía propia. Tampoco puede tener libertad debido a que siempre estamos pensando en el que irá la otra persona, para así lograr encajar en un mundo donde se cohíbe que la persona se exprese de una manera distinta. Segunda pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia frente a la definición de una identidad virtual? Bueno, mi experiencia en mi identificación virtual ha sido normal, algo como muy común, igual a las demás personas o algo parecidas, ya que ha sido como lo normal. Mi única identidad virtual serían redes sociales, las cuales no es muy gran cosa, porque pienso que las celebridades son las que tienen como esas críticas y como esa mayor presión y todo. Sin embargo, no faltan como esa carga
que uno tiene negativa de cierta forma de la sociedad hacia uno. Sin embargo, pues no ha sido nada grave ni tampoco algo como de resaltar. Primera pregunta, ¿qué implicaciones conlleva la frase sé quien tú quieras ser cuando hace parte del concepto de identidad? Bueno, la frase se refiere a que nosotros debemos ser, demostrarnos tales y como somos en cuanto a carácter, personalidad con todas las personas. Y sin importar como lo que digan, las críticas, como que estén diciendo no hagas esto o si lo hagas. Pero respecto a la parte del concepto de identidad, ya es algo complicado porque uno nunca va a revelar su verdadera identidad. Uno no puede, siempre van a ver ahí como las personas o las cosas que no permiten que nosotros seamos como somos, ¿sí? Son como esas características que por tales razones uno no puede ser así, porque la sociedad dice otra cosa y porque las personas dicen otra cosa y en fin, entonces eso es una crisis de identidad. Bueno, la primera pregunta, ¿qué implicaciones conlleva la frase sé quien tú quieras ser cuando hace parte del concepto de identidad? Yo pienso que consiste en cómo vemos la vida de cada persona, ya que todas las personas tienen diferentes formas de pensar y actuar. La mejor fortaleza para nosotros es creer en sí mismo y no pasar la vida pensando en el que dirán. La segunda pregunta, en el mundo real, según la experiencia del personaje, ¿qué aspectos constituyen verdaderamente la identidad? Los aspectos que constituyen la verdadera identidad son los aspectos físicos, intelectuales, sociales, religiosos, culturales, familiares y familiares. La tercera pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia frente a la definición de una identidad virtual? Yo de mi parte me siento muy bien, ya que establezco comunicación con muchas personas. Conozco y he conocido varias personas, aunque algunas veces pueden no ser el mejor reflejo de las redes sociales, porque hay personas con perfiles falsos. También tenemos un impacto positivo porque allí nos ayuda mucho en nuestra área académica. La cuarta pregunta, una nota sobre el sujeto de identidad. Dentro de la estructura social puede el individuo preservar los siguientes aspectos: la autonomía personal, la realización de los propios valores, la independencia y la libertad como aspectos fundamentales de su identidad. Y pues yo pienso que la presentación de los elementos fundamentales de nuestra identidad depende únicamente de las bases y fortalecimientos que se hayan logrado en el transcurso de su constitución. Es decir, tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, mi ser y mi libertad, a lo que tengo derecho en decidir lo que es bueno o no para nuestra formación de mi identidad individual.